mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Yo te deseo más que a la vida,
te deseo. Más cada día te deseo. Más todavía, Jesús. Como el siervo que brama por las aguas, Señor, así clama por ti el alma nuestra. Hola, ¿cómo están todos? Un buen saludo en el nombre de Jesús. Y una vez más, qué alegría poder reunirnos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios, esperando que la escuchemos atentamente, que la entendamos y que la pongamos en práctica para poder recibir la bendición que está contenida en ella. El tema para esta semana se encuentra en 2 versículos. Lucas capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. San Lucas 11, 9 y 10 dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. El tema para esta semana es: la oración es la llave a la bendición. La oración es la llave a la bendición. La semana pasada, hace poco, aprendimos que no debemos vivir preocupados, ansiosos, estresados debido a las necesidades, problemas o circunstancias negativas que tengamos, sino que aún en medio de la necesidad, de los problemas, de la enfermedad, etcétera, tenemos que de aprender a confiar. Debemos de depender del cuidado, de la provisión y de la protección de nuestro Dios. Y un versículo con el que, porque el día de hoy es como, no la continuación, pero es como dar más luz sobre a ese tema de aprender a confiar en nuestro Dios. Un versículo que nos ayuda es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Una vez más dice, no se preocupen por nada. O sea, es verdad que hay necesidades, es verdad que hay problemas, es verdad que hay circunstancias difíciles. Dice, pero en vez de preocuparse, díganselo a Dios en oración. Llévenlo ante Dios. Presenten todo aquello que les agobia delante de Dios para que reciban la paz de Dios, esa paz que protege nuestra mente, esa paz que nos hace vivir confiado aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos estar enfrentando. Entonces, hoy, como pueden ver, vamos a enlazar aprender a confiar en Dios con la oración. Esa es como la secuencia que llevamos en esta semana. Y lo primero que quiero hablar está en el versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración consiste en pedir, buscar y llamar de manera constante ante el trono de Dios. Eso es orar. Orar es venir al trono de Dios a pedir, a llamar y a buscar la respuesta a nuestras necesidades. La Biblia afirma de una manera muy clara que en el momento que Jesús murió en la cruz, Él nos abrió un camino para poder llegar con libertad a confianza ante la presencia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, en el templo de Jerusalén el templo estaba dividido en 3 secciones: el patio
donde podían estar las personas comunes, el lugar santo donde podían estar los sacerdotes, y en el lugar santísimo que estaba la presencia de Dios, ahí estaba una pared, un velo que impedía el paso. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Pero dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, se rompió a la mitad. O sea, eso que estaba cerrado se abrió el acceso. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y del 19 al 22, quiero leer, dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10, 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Qué maravilloso, dice, que a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre preciosa, Él nos abrió el camino, el acceso. Ahora podemos entrar al trono de Dios. Ahora podemos acercarnos al Padre sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo. Ahora tú y yo, a través de la muerte de Jesús en la cruz, tenemos la libertad, el permiso, el pase libre para llegar hasta la misma presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16, Nueva Traducción Viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué tremendo, qué maravilloso, qué gran privilegio. Y es importante que entendamos eso. ¿Qué es la oración? Orar es poder acercarnos al trono de Dios. Poder llegar sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, sin ningún temor a la misma presencia de Dios. Podemos acercarnos libremente, sin ningún temor, porque la sangre de Jesús nos abrió el camino para poder tener libre acceso al Padre. Y es un privilegio maravilloso. No sé si tú puedas llegar a entender la dimensión de lo que significa. Así que cuando oramos, estamos entrando a la presencia misma de Dios. Como dice Hechos capítulo 10, del 1 al 4, dice, escuche la palabra, dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Orar es entrar a la presencia misma de Dios. Orar es llegar, presentarnos delante del trono de la gracia de Dios. Qué maravilloso es. Un privilegio increíble, la verdad. Increíble. El que cuando tú oras, el ángel le dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido a la presencia, han llegado a la presencia. Dios sabe, Dios conoce
todo lo que le has pedido porque tus oraciones han llegado hasta Él. Así que cuando oramos, entramos a la presencia de Dios. Cuando tú y yo oramos, se abre el portal que conecta el cielo con la tierra. En el mismo capítulo de Hechos, capítulo 10, pero ahora voy a leer del 9 al 20, dice así en la Nueva Traducción Viviente: y al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntos. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Todo eso que estamos hablando, tanto el ángel que bajó a hablarle un mensaje a Cornelio, como la visión y el Espíritu Santo hablándole a Pedro, todo eso se desató como respuesta a la oración. Por eso cuando tú y yo oramos, se abre el portal que conecta el cielo con la tierra. Cuando tú oras, no oras en el plano solo terrenal, sino tu oración abre la puerta para que el mundo celestial, el mundo de Dios, se conecte y pueda haber esa vía, esa comunicación para llegar al trono mismo de Dios. Y cuando eso pasa, cuando se abren los cielos a través de la oración, los recursos celestiales, los recursos del cielo son soltados, fluyen hacia la tierra. Por ejemplo, cuando Jesús iba a multiplicar los 5 panes y los 2 peces para 5,000 personas, miren lo que dice Mateo 14, 19. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Nosotros le llamamos a eso oró. Después partió los panes en trozo y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Jesús sabía que esos 5 panes y 2 peces en el mundo natural no iban a dar, era insuficiente para atender a toda la gente. Pero él sabía que en el cielo había recursos ilimitados. Y cuando él los levanta y él ora, los recursos, la oración abre los cielos y los recursos del cielo fluyen y el milagro de la multiplicación sucede. Otro ejemplo está en San Juan 11, 41 y 44, cuando Jesús llega enfrente de la tumba donde estaba Lázaro. Lázaro había muerto 4 días antes. Y cuando él pide que quiten la piedra, su hermana dice: ya está en descomposición, ya el cuerpo ya está en estado avanzado de putrefacción. Pero mire lo que dice: así que corrieron la piedra a un lado, quitan la piedra. Cuando quitan la piedra dice: entonces Jesús miró al cielo y dijo, oró: Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces, después que él oró,
se abrieron los cielos. Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Entonces, cuando tú y yo oramos, recuerda, no es solo estamos orando en el plano natural, sino se abre el cielo. Aquí en la tierra nosotros tenemos recursos ilimitados. Aquí en la tierra hay cosas que nosotros humanamente no podemos resolver, pero cuando se abren los cielos a través de la oración, en el cielo hay recursos ilimitados. En los cielos hay un depósito de bendiciones que pueden ser derramadas milagrosamente para solucionar, para responder o para cambiar las circunstancias difíciles que estamos pasando en la tierra. Así que Jesús sabía la importancia de la oración para solucionar problemas aquí en la tierra. Así que orar no solo es entrar a la presencia de Dios, orar es abrir el portal para que la bendición de los cielos venga a la tierra. Así que pedir, buscar y llamar delante del trono de Dios, lo que nosotros le llamamos orar, ahí dice pedir, buscar y llamar, debe ser una actividad constante en nuestra vida diaria. O sea, si yo entiendo que la oración abre los cielos, si yo entiendo que a través de la oración llego a la presencia, al trono de Dios, donde ahí puedo encontrar una solución a las necesidades que están aquí en la tierra, entonces yo debo de orar constantemente, porque hay muchas necesidades personales o familiares. Yo sé que tú o tu familia tienen necesidades. Yo sé que hay necesidades ministeriales, que hay discípulos, personas por las que tú estás orando para salvación, personas que tú estás visitando, tienen necesidades. Nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra colonia tiene necesidades por las cuales nosotros debemos de interceder delante de Dios. O sea, si nosotros, en vez de que tú veas una necesidad y te preocupes, ay Dios mío, eso está difícil, está duro, y caigas en el afán, en la ansiedad que hablamos la semana pasada, en vez de eso, cada vez que tú ves una necesidad, tú sabes que tienes una llave, tú sabes que puedes ir al trono de Dios, tú sabes que a través de la oración abre los cielos y ahí hay recursos ilimitados para que esas necesidades terrenales sean resueltas, sean solucionadas, para que la provisión venga. Así que en vez de vivir preocupados, debemos vivir ocupados en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. En vez de preocuparte, ponte a orar. Y cada vez que la preocupación quiera venir, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a pagar? Ay, ¿cómo voy a solucionar? En vez de estar ahí sufriendo sin solucionar nada, en vez de eso, empieza a orar. Preséntate en el trono de Dios. Abre los cielos. Busca la provisión sobrenatural que está ahí delante del trono de Dios. Así que llamar, buscar y pedir debe ser algo constante en nuestra vida. La oración es la llave para la bendición. Lo segundo está en el versículo 10 de Lucas capítulo 11. Dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús prometió que la oración recibirá respuesta de parte de Dios. Esa es una promesa de Dios, de Jesús. Él lo dijo. Mire, Juan 16, del 22 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Juan 16, 22. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Él está hablando que se iban a poner triste porque iba a morir, lo iban a sepultar. Dice, pero volveré a verlo porque al tercer día Él iba a resucitar y se les iba a aparecer. Dice, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día, ¿cuál día?
el día que lo vuelvan a ver, cuando lo vieran resucitado, dice, no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿Sí? Recordemos que podemos acercarnos, podemos pedir con confianza, con seguridad, porque Jesús murió y resucitó. Y al hacer eso, Él nos abrió el camino a la presencia de Dios. Todo eso de pedir, de llegar a la presencia, de ir al trono, es posible gracias a que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y dice, ahora le pueden pedir directamente al Padre. Pídanle en mi nombre, digan, vengo de parte de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús, dice, porque cuando ustedes digan eso, mi Padre les va a responder. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero empiecen a pedir a mi nombre y van a recibir. Yo recuerdo en mi niñez que era común a veces que en las tiendas de abarrote se diera fiado. Ahora ya no es común, pero en la antigüedad era común. Yo recuerdo que los tenderos tenían su libreta, ¿no? de donde llevaban la anotación. Y por ejemplo, si iba a pedir algo, decía, vengo a nombre de mi papá o de mi mamá, y daba el nombre, y quiero medio kilo de azúcar, o quiero galleta, no sé. Y ellos al oír, vengo en nombre de... sí, está bien. Traían ahí la lista, ¿no? Y anotaban y entregaban. Y Jesús dice, pueden pedir en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre el Padre se los dará. Es una promesa, es una promesa. Es como que Jesús es nuestro aval, ¿verdad? Delante de Dios. Pero también no solamente Jesús nos ha autorizado pedir en su nombre al Padre, sino que también el Espíritu Santo es nuestro compañero de oración. No sé si sabía eso, ¿no? Pero cuando tú oras, el Espíritu Santo empieza a orar contigo. Incluso Él corrige y dirige nuestras oraciones para que sean de acuerdo a la voluntad de Dios y así obtener la respuesta idónea. Cuando tú empiezas a orar, cuando yo empiezo a orar, el Espíritu ora junto con nosotros. Y muchas veces Él tiene que corregir nuestras peticiones. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, 26 y 27. Voy a leer, dice así en la Nueva Traducción Viviente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Es interesante este versículo, porque como dice este versículo, a veces nosotros hacemos peticiones que no son convenientes. Hacemos peticiones que no son de acuerdo a los propósitos de Dios. A veces nosotros pedimos para nuestros caprichos. A veces nosotros queremos cosas superfluas. Y cuando tú empiezas a orar, el Espíritu también empieza a orar. Y el Espíritu sí conoce lo que el Padre tiene para ti, lo que el Padre quiere hacer, los propósitos de Dios para tu vida. Él sí lo conoce y a veces nosotros no lo sabemos. Y a veces nosotros estamos pidiendo en la dirección opuesta a los propósitos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. De pronto,
tú no tienes trabajo, un buen trabajo aquí, ¿no? En donde vives. Y tú empiezas, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Canadá, me voy a ir a tal lugar. Y tú empiezas a orar, ¿no? Señor, dame la oportunidad de ir a Canadá, ábreme el camino para ir a Estados Unidos. Señor, dame ese dinero que necesito para irme a ese país. Y tú empiezas a orar creyendo que esa petición que haces es la mejor para ti. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que hay en el corazón del Padre, que sabe lo que el Padre quiere para ti, si Él ve que esa petición no es la correcta, entonces mientras tú oras, Él también ora y le dice, Padre, no, ese no es la dirección, donde Él está diciendo no es lo correcto, Padre, no se lo vayas a dar, no, eso no le conviene, Padre. Tú sabes que lo que le conviene es que se quede aquí, que Él pase el proceso, que Él aprenda a confiar. Padre, tú sabes que estás trabajando en su carácter, así que no le abras ni una puerta, y si se va, que no pase, Señor, cuídale que regrese. O sea, el Espíritu Santo va corrigiendo nuestras oraciones porque Él pide de acuerdo a los propósitos de Dios. Y todo eso que le explico es porque el Padre quiere asegurarse de darnos lo mejor. El Padre sabe que a veces nosotros vamos a pedir cosas que no estamos preparados, no estamos listos para recibir. Y el Espíritu Santo corrige esas oraciones. Así que el Espíritu Santo es nuestro compañero de oración para que la respuesta que recibamos sea la mejor, la que nos conviene. Y dice la promesa que si pedimos se nos dará, que si buscamos hallaremos y si llamamos se nos abrirá. Qué hermosa, qué poderosa promesa de parte de Jesús. Y si entonces yo hago una pregunta, si sé que al orar se abren los cielos, si sé que al orar me presento al trono de Dios, si sé que al orar el Espíritu Santo ora junto conmigo, entonces, ¿por qué oramos tan poco? Si la oración es la llave para la bendición, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué tratamos de solucionar las necesidades con nuestras propias fuerzas y recursos cuando tenemos a nuestra disposición los recursos ilimitados de nuestro Padre Celestial a través de la oración? En la multiplicación de los panes y los peces ilustra este principio, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, ellos inmediatamente dijeron, Señor, necesitaríamos 500 salarios mínimos. Póngale que el salario mínimo es 200 pesos, 200 y tanto, pero 200 pesos, ¿no? Multiplique 500 por 200, ¿verdad? Y es la cantidad de dinero que necesitaban. ¿Dónde vamos a sacar todo ese dinero para darle? Ellos se empezaron a preocupar, ¿verdad? Y si llegáramos a tener dinero, ¿dónde conseguimos tanto pan? ¿Dónde conseguimos tanta comida? O sea, aún teniendo, ellos en vez de buscar ir a la presencia de Dios, ellos empezaron a estresar. ¿Y cómo le vamos a hacer? Chispa, digo que les demos de comer, pero ¿cómo? No es posible, no vamos a... Y empezaron a caer en la desesperación, empezaron a caer en el estrés, como muchos hemos estudiado, viven en este tiempo. En cambio, Jesús, Él no se preocupó. Y cuando le trajeron los 5 panes y los 2 peces, cuando el muchacho llevó los 5 panes y 2 peces, dijeron, ¿qué es esto? O sea, para tanta gente, ¿en qué nos puede servir 5 panes o 2 peces? Para 5,000 personas, no va a servir ni para empezar. Pero Jesús sabía el poder de la oración, por eso cuando Él tomó los panes y los peces y oró, abrió los cielos, se presentó en el trono de Dios y dice, Padre, tú tienes recursos ilimitados. Tú puedes hacer que esto se multiplique. Tú puedes hacer que aún como así pasó, como aún sobre para todos. Darle de comer a todos y sobre. Esa es la diferencia. Jesús sabía lo que significa la oración. ¿Por qué será que oramos tan poco? ¿Será que no confiamos en Dios? Yo creo que eso pudiera ser la respuesta.
que muchos cristianos piensan que orando no se van a solucionar sus problemas. Que muchos cristianos que están metiéndose en líos, en su desesperación, no han entendido que la llave para la bendición es la oración. La oración no es algo humano. Recuerde que la oración abre el portal para entrar en la dimensión espiritual. Ahí donde no hay escasez, ahí donde hay abundancia, donde hay multiplicación, donde lo sobrenatural es la norma en el mundo celestial. ¿Será que no confiamos en Dios? Y por eso, en vez de orar, empezamos a buscar soluciones humanas que en vez de solucionar, empeoran los problemas. Entonces yo termino que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Piense, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Qué tanto tiempo dedicas a orar? Recuerda que tenemos un Padre bueno y generoso. Él solo espera que tú y yo vengamos a su presencia a través de la oración. Y Él abrirá los cielos a nuestro favor. Así que el consejo final es: oremos sin cesar. Si no estás buscando la solución a tus problemas y necesidades en la oración, hoy debes arrepentirte y entender que la oración es la llave para tu bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra rompa todo obstáculo, todo argumento en nuestra vida. Y que podamos entender la importancia, lo maravilloso que es la oración, donde se abren los cielos, donde podemos llegar hasta el trono de tu gracia, donde podemos tener acceso a los recursos ilimitados que están ahí, donde el Espíritu Santo ora con nosotros, guía, dirige o corrige nuestra oración a fin de que recibamos lo mejor de ti. Padre, perdónanos porque muchas veces en vez de orar nos hemos preocupado, nos hemos puesto estresados, ansiosos, hemos buscado soluciones humanas. Perdónanos, porque como dice tu palabra, tú sabes cuál es nuestra necesidad y tú puedes solucionarla, pero necesitas que nosotros vayamos en oración, pidamos en el nombre de Jesús para que recibamos la bendición que necesitamos. Padre, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, que esta palabra nos impulse a orar sin cesar, a orar en todo momento, a orar en medio de las circunstancias más difíciles, porque es a través de la oración como tú intervendrás, tú suplirás, tú restaurarás, tú sanarás y tú bendecirás a aquel que se acerca confiadamente al trono de gracia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les recuerdo que este sábado 4 de febrero seguimos con la fiesta de las primicias, en la tercera semana, y ahora toca el turno de la letra de la ñ a la T. Ñ, O, P, Q, R, S y T. Son 7 letras. De la ñ a la T. Recuerden que a partir del miércoles pueden llamar a la oficina para agendar su cita para su primicia. Y recordamos que los domingos nuestro culto es 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Les esperamos. Vengan con nosotros a la casa de Dios. Unámonos en adoración y escuchamos su palabra para recibir el alimento espiritual. Un saludo para todos. Bendiciones. Cuídese mucho.